Bueno, bienvenidos entonces a una nueva clase. Ya estamos acercándonos al final y los últimos temas, así que bueno, ya nos falta poco. Esta clase entonces vamos a hablar sobre dos temas generales y vamos a explicar un práctico que tiene que ver con el cambio climático. Entonces vamos a hablar un poco sobre biogeografía, qué es, y un poquito sobre cambio climático y su relación con la agricultura. Entonces, como se acuerdan al principio de la materia, habíamos hablado un poco de qué se trata la ecología, qué estudia la ecología. Y un poco habíamos llegado a la conclusión que la ecología la ecología se ocupa de tratar de entender dónde, cómo y por qué están distribuidos los organismos de la manera en que están distribuidos. Entonces, ¿por qué hay pingüinos en zonas frías? ¿Por qué hay guanacos en zonas semidesérticas o zonas altas? ¿Por qué hay delfines en el río Amazonas? ¿Por qué la selva tiene tantas plantas y cuáles son? Bueno, la ecología nos da una serie de reglas o mecanismos que nos ayudan a entender estas cuestiones. ¿Por qué están las especies donde están y cómo se agrupan en comunidades, ¿no? Obviamente el cambio climático tiene mucho que ver con esto porque, como fuimos viendo, los principales mecanismos que determinan estas cuestiones tienen que ver con factores bióticos y abióticos, ¿no? Los famosos recursos y condiciones y las interacciones entre los organismos. Bueno, obviamente el cambio climático está alterando muchos de las condiciones y recursos del planeta y los organismos de alguna manera van a responder a esos cambios, ¿no? Cambios en temperatura, cambios en precipitaciones, etcétera, van a afectar la distribución de los organismos. Pero no solo van a afectar a los organismos en los ecosistemas naturales, sino que también van a afectar a los organismos en los agroecosistemas, ¿sí? Porque también son seres vivos que tienen requerimientos de condiciones y recursos que se van a ver afectados por los cambios globales del calentamiento global. Pero antes de meternos en la cuestión del cambio climático, vamos a repasar, porque creo que ustedes ya lo han ido estudiando, un poco de qué se trata la biogeografía. La biogeografía es un área específica de la ecología que se ocupa de la distribución de los organismos sobre la Tierra y de los procesos que originan esa distribución, ¿sí? Procesos históricos principalmente que originan la distribución de los organismos que vimos o que vemos hoy en día. Es una disciplina, si bien es un área de la ecología, en realidad es una disciplina de interfaz entre biología, geografía y paleontología, ¿sí? Porque para entender muchas veces los procesos que originaron la distribución de los organismos, hace falta viajar en el tiempo y hace falta echar mano a otras disciplinas que hacen eso, que viajan en el tiempo. Entonces la biogeografía echa mano de muchas otras áreas de la biología y de la geografía. Dentro de la biogeografía hay un área más específica que es la fitogeografía, que se refiere, fito es planta, geografía es distribución. Entonces, la fitogeografía específicamente estudia la distribución de las plantas en el planeta y su origen. Los fitogeógrafos, que es un campo muy importante de la biología, eh, entonces han dividido el planeta en regiones fitogeográficas, ¿sí? Que están ahí dibujadas, que son 6. La región holártica, la región neotropical, la región paleotropical, la región capense, que si la miran es un pedacito de la parte más sur de África, es un pedacito, y la región australiana. ¿Sí? Estas son las 6 regiones fitogeográficas que se dividen en el planeta. ¿Qué significa que sean regiones fitogeográficas? Que tienen una composición de plantas angiospermas, es decir, plantas con flores, relativamente parecida, relativamente parecida. Es decir, que todas las plantas que están, principalmente los árboles que están en esta gran región, son parecidos o comparten especies. La región neotropical comparte especies entre sí, la paleotropical, la capense, la australiana, la antártica. Pero ¿qué dio origen a las regiones fitogeográficas? Es decir, ¿por qué en estas zonas del planeta están las mismas especies o comparten especies? No es que los bosques templados de Estados Unidos tienen exactamente las mismas especies que los bosques templados de Rusia o de Europa, ¿no?
Hay especies que sí, que son compartidas y hay especies que son específicas. Pero ¿qué ha hecho que haya especies compartidas y por qué no comparten o comparten muy pocas especies con otras regiones del planeta? Bueno, tiene que ver con una teoría, que ya no es teoría, sino que es un hecho que conocemos, que es la tectónica de placas. Ustedes saben que el planeta está dividido en placas. Estas son las placas: placa norteamericana, placa eurasiática, indo-australiana, africana, pacífica, filipina. Son como grandes zonas del planeta que están unidas por estructuras con el resto. Es como eh, una sábana que está hecha por pedazos que están cosidas entre sí. Esas placas a lo largo del tiempo han tenido una dinámica, se han movido. Fíjense, en el periodo que llamamos de Pangea, hace 225 millones de años, todas las placas tectónicas estaban unidas en un supercontinente. ¿Sí? Todo lo que hoy vemos como continentes separados, en realidad formaban una sola cosa. Es decir, las plantas y los animales podían moverse libremente dentro de todo este espacio, porque no había barreras, grandes barreras de mares o océanos que separaran a las distintas placas. Al transcurrir el tiempo y entrar en el Triásico, después en el Jurásico, y después en el Cretácico y en la era actual, lo que vemos es que estos partes de la Tierra que estaban unidos por costuras, por placas, se empezaron a separar y empezaron a moverse a través del océano. ¿Sí? El movimiento de las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas fue separando los distintos sectores, entonces ven cómo se fueron separando, y no solamente se fueron separando, sino que se fueron aislando. Entonces, la separación de las placas hizo que las especies que caracterizaban cada uno de los lugares se fueran separando, se fueran independizando unas de otras. Entonces, si ven, la placa africana corresponde bastante bien con la región paleotropical, o la región oleártica corresponde con toda esta gran placa de la Eurasia, que está unida, que estuvo unida hasta tiempos relativamente recientes. Fíjense, en el Cretácico todavía formaba una sola cosa, mientras que Sudamérica ya estaba separada. Entonces, el tiempo que permanecieron las distintas regiones del planeta, hace que sean más o menos parecidas. Cuando dos regiones del planeta estuvieron conectadas hasta tiempos más recientes, las especies que hay en esos dos lugares son más parecidas. En cambio, si son regiones del planeta que estuvieron aisladas por más tiempo, bueno, van a compartir menos especies. Es decir, la evolución tuvo más tiempo para actuar y más tiempo para separar esos dos sectores del planeta. Entonces, la fitogeografía y las regiones biogeográficas del planeta están armadas a partir de las regiones fitogeográficas, es decir, las plantas angiospermas, la distribución de las plantas angiospermas. eh, ahora, las regiones biogeográficas se armaron a partir de las regiones fitogeográficas, es decir, la distribución de las plantas angiospermas y en particular la distribución de los árboles. Pero también existe otra rama de la biogeografía, que es la zoogeografía, que es esa rama que estudia la distribución de los animales en el planeta y su origen. Por supuesto, las regiones zoogeográficas son muy parecidas a las regiones fitogeográficas, porque los animales están muy asociados a las plantas y porque los procesos evolutivos que conformaron las distintas regiones son iguales para ambos. Entonces tenemos, aquí hay algunas diferencias, ¿no? Esto, si ustedes recuerdan, era toda una gran región en la geografía. Esto está dividido en dos: una región neártica y una región paleártica. ¿Bien? Pero en términos generales, las regiones zoogeográficas son muy coherentes, son muy parecidas a las regiones fitogeográficas. Existe ya esto tiene algunos años. Las regiones fitogeográficas y las regiones zoogeográficas es una división que ya tiene bastantes años. Más recientemente, y es una división bastante grosera. Ustedes vieron que el planeta está dividido en seis, eh, es como muy grande, ¿no? Tiene sentido, tiene un sentido evolutivo bien definido que tiene que ver con la tectónica de placas, es decir, el tiempo que hace que las placas se separaron y que eso hizo que la evolución actuara de manera independiente en las distintas regiones, diferenciando tanto a plantas como a animales, pero es muy grande. Entonces, más recientemente se empezó a utilizar otro concepto
que es el de la ecorregión, que es una cosa mucho más chica, que es un área de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales, que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas. Y esto, bueno, esto se da porque comparten condiciones medioambientales similares. Es decir, las regiones, las ecorregiones son regiones que tienen condiciones ambientales similares y una flora y fauna parecidas, ¿sí? Entonces, acá van a ver, hay un montón de ecorregiones en el planeta, que es un mapa del WWF de las ecorregiones del planeta. Hay muchas que involucran a nuestro país. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero tiene una particularidad que nos aproxima mejor a las necesidades de manejo y de conservación, ¿sí? En Argentina están todas estas ecorregiones. La clasificación original de ecorregiones la hizo Burkhardt en el 99, basado en un trabajo de regiones fitogeográficas de Argentina, de Cabrera, del 76. Y más recientemente, en el 2006, se ajustaron un poquito, usando imágenes satelitales, se ajustaron un poquito los límites, pero básicamente no cambió. Entonces, acá las ven, ¿no? La Puna, Altos Andes, las Yungas, que son las selvas del noroeste, el Chaco seco, el Chaco húmedo, el delta de Isla del Paraná, los esteros de Liberá, la selva paranaense, que es la ecorregión que nos involucra a nosotros aquí en Misiones, los montes de llanura y meseta, los campos y malezales, que también toca un poquito de la provincia de Misiones al sur, que son una ecorregión de pastizal con mogotes de selva, etc. La ecorregión específica que nos involucra en la provincia, que es la ecorregión del bosque atlántico, en realidad el bosque atlántico, como se conoce, es un complejo de ecorregiones, es decir, no es una sola cosa uniforme, sino que son distintas ecorregiones que comparten relativamente muchas especies, pero son un montón de ecorregiones. Entonces, acá ven que se extiende desde la zona tropical de Brasil. Entonces, de este gran complejo, a Misiones nos tocan dos partes. El bosque atlántico del Alto Paraná, que es esta región de verde más oscuro que ven acá, que ocupa gran parte de la provincia, y un pedacito que es el bosque húmedo de Araucaria, que está en la zona más alta de Misiones, San Pedro y Irigoyen y esa zona, ¿no? Después hay un montón de otras ecorregiones dentro del gran complejo del bosque atlántico que se extienden por la costa de Brasil. Pero bueno, en lo que respecta a Argentina, nos tocan esos dos pedacitos. Misiones es una provincia bien particular. El bosque atlántico es uno de los ecosistemas con más biodiversidad y amenaza a nivel global. Por ejemplo, solo para el caso de las aves, Misiones tiene aproximadamente 548 especies y en Argentina en total hay unas 1000, es decir, Misiones en una porción muy chiquita del territorio, menos del 1% del territorio, concentra más del 50% de las especies de aves. El bosque atlántico es un ecosistema tremendamente biodiverso y tremendamente amenazado a nivel no solo de Argentina, sino a nivel global. Esto es un poco para contarles algo de lo que estudia la biogeografía, refiriéndonos al caso específico de Misiones. La biogeografía, acuérdense que no solamente le interesa saber dónde están las especies, sino por qué están ahí, cuál fue el origen de eso, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un caso particular que es el de Misiones, donde vemos por qué hay tantas especies y por qué hay tantos endemismos. El bosque atlántico como un todo no solamente tiene muchísima biodiversidad, sino que tiene muchísimo endemismo. Los endemismos son especies únicas, es decir, especies que solo están en el bosque atlántico y que no la van a poder encontrar en ningún otro ecosistema del planeta o ecorregión del planeta. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes piensan en el venteveo, en el bicho feo, que es un pajarito muy común, está desde la Patagonia hasta Estados Unidos, es una especie de distribución muy amplia. Pero hay otras muchas especies que son de distribución muy restringida, solo están presentes en una ecorregión. Por ejemplo, el palmito es endémico del bosque atlántico, ¿no? El Euterpe edulis. No lo van a encontrar en ninguna otra ecorregión del mundo. Eso es un endemismo. El bosque atlántico tiene muchas especies y tiene muchos endemismos. Es decir, hay muchas especies y muchas de esas especies son únicas. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es esa particularidad? Por dos razones. Primero, porque el bosque atlántico es una isla continental, separada de otras grandes formaciones boscosas. Si ustedes ven este mapa,
Esto es el bosque atlántico. Y en general está rodeada, bueno, por un lado tiene océano, obviamente. Y por otro está rodeada por ecosistemas de pastizal o de bosque muy abierto. Entonces el cerrado, la caatinga, las pampas, estos son los pastizales chaqueños. Y por acá están las ecorregiones de los campos y maizales. Y recién acá aparecen los otros bosques húmedos, el Amazonas y las yungas. Entonces es como que todos estos bosques, estos pastizales y bosques secos hacen de barrera y no permiten que las especies se puedan mover entre estos dos lugares. Como habíamos visto en su momento, las islas son lugares donde hay muchísima evolución, porque son lugares que están aislados. Entonces ahí las especies evolucionan y se diferencian de manera independiente al resto. Los pinzones de las Islas Galápagos de Darwin, por ejemplo. Entonces el bosque atlántico es como una isla continental, aislada de los otros bosques húmedos. Y la otra razón es lo que se conoce como la teoría de los refugios pleistocénicos. ¿Sí? Fíjense, acuérdense que el clima, ahora estamos en una época de cambio climático, ¿no? El clima la temperatura está aumentando. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, de los tiempos evolutivos, el clima sufre variaciones, muchísimo más lentas de la variación que estamos viendo ahora asociada al cambio climático. Entonces, el clima en la Tierra oscila, se calienta en los periodos interglaciales y se enfría en los periodos glaciales. Acuérdense, los periodos glaciales son esos periodos donde el hielo de los polos se extiende, y los periodos interglaciales porque la Tierra está más lejos del Sol, y los periodos interglaciales, los hielos de los polos retroceden porque la Tierra se aleja del Sol. Son ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento global que no tienen nada que ver con el cambio climático producido por la acción humana, ¿no? Entonces, el bosque atlántico, la extensión del bosque atlántico, todo esto que estén acá, que yo les marco acá, es la distribución del bosque atlántico, ¿no? El bosque atlántico, a lo largo de los ciclos de enfriamiento y calentamiento del planeta, es como que se extiende a medida que cuando el planeta se calienta y es más húmedo, el bosque atlántico gana en extensión, se extiende la selva por sobre los pastizales. Cuando el planeta se enfría, el bosque atlántico se retrae, ¿sí? Los pastizales avanzan sobre el bosque y el bosque atlántico queda reducido a islas, que son estas que están marcadas acá, ¿sí? A, B, C. En los periodos fríos del planeta, el bosque atlántico se retrae, la selva se retrae, avanzan los pastizales y solo queda bosque en estos sectores. Es como que se conforman islas. A su vez, pequeñas islas, o no tan pequeñas, pero islas de bosque aisladas unas de otras. Esas islas quedan separadas por durante miles de años y se producen procesos de evolución adentro de cada una de esas islitas. Cuando el planeta entra en un periodo interglacial y se calienta, el bosque de estas islas se extiende y se vuelve a reconectar, conformando la distribución que conocemos hoy. Pero ya se reconectó, pero ya dentro de cada uno de estos sectores hubo procesos de evolución independientes. Entonces, las especies, hay más especies, porque cada uno de estos lugares evolucionó de forma independiente y tiene ahora especies diferentes. Entonces, ese proceso de expansión del bosque, retracción del bosque, expansión del bosque y retracción del bosque, hizo que haya procesos muy acelerados de evolución y de especiación que generaron muchísima biodiversidad. Estas son lo que se llaman los refugios pleistocénicos. Son los lugares donde incluso cuando el planeta se enfría durante los periodos glaciales, el bosque permanece, es decir, no es reemplazado por los pastizales. Pernambuco, Bahía al norte y la Serra do Mar aquí al sur. La Serra do Mar es esa gran extensión de bosque que, si alguna vez fueron a Florianópolis o esta costa más cerca de Brasil, atraviesan una sierra, la ruta atraviesa una sierra que está toda cubierta de bosque y después baja hacia el mar. Eso es bosque atlántico y es lo que se conoce como la Serra do Mar. Son aproximadamente 1 millón de hectáreas, eh, que es uno de los remanentes que quedan más grandes de bosque atlántico. Ese es un refugio pleistocénico, es decir, un lugar que durante los últimos millones de años tuvo bosque, siempre fue bosque, independientemente de la temperatura del planeta. Misiones no, Misiones es una zona de ingresión reciente del bosque atlántico, reciente en términos biogeográficos, ¿no? Nosotros en periodos interglaciales, es decir, de periodos cálidos del planeta, tenemos
cálidos y húmedos tenemos bosque, y en periodos fríos, o sea, periodos glaciales, el bosque de Misiones es reemplazado por pastizales. Los pastizales del sur avanzan y reemplazan el bosque. Bien, eso es en lo que se refiere a biogeografía y fitogeografía y zoogeografía. Ahora cortito vamos a hablar un poco de cambio climático y les voy a explicar de qué se trata el práctico que tienen que hacer. Bueno, el cambio climático entonces fue reconocido ya hace casi 55 años. Eh, por cierto, les recomiendo mucho ver una película de National Geographic que se llama Antes de que sea tarde. Es un documental de Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático. Excelente. La verdad es que el cambio climático como tal ya fue reconocido hace más de 50 años, y sus efectos ya fueron predichos hace más de 50 años. Bueno, solo que no le dimos muchas bolillas hasta ahora que las papas queman. Entonces, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define al cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la brevedad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Acá tienen dos mapas de dos escenarios. También piensen que predecir los efectos del cambio climático es complejo. Hay escenarios más terribles y escenarios un poco menos terribles, dependiendo de la incertidumbre que tenemos para poder predecir lo que va a pasar, por un lado, pero por otro, dependiendo de cuánto hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Entonces estos son mapas de cambios en temperaturas promedios globales en dos escenarios, uno más malo y otro no tan malo, cambios en precipitaciones hacia el 2050. Y en particular, la agricultura es extremadamente sensible al cambio climático, ¿sí? Porque como vimos, temperatura y humedad o precipitaciones son las dos principales condiciones que afectan a la agricultura, es decir, porque lo cual interactúa con el nicho ecológico de las especies, es decir, cualquier especie, incluidas las especies cultivadas o los animales domésticos, eh, tienen su nicho ecológico, es decir, tienen una serie de recursos y condiciones que necesitan para poder desarrollarse. Eh, entonces, el cambio climático lo que está haciendo es afectar los recursos y condiciones y, por lo tanto, alterar el nicho ecológico de las especies. Fíjense, acá dice la agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de las temperaturas termina por reducir la producción de los cultivos y provoca la proliferación de pestes y malas hierbas. Los cambios de los regímenes de lluvia aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y reducciones a largo plazo. Si bien hay cultivos que pueden llegar a beneficiarse, en general se espera que los impactos del cambio climático sean negativos para la agricultura, amenazando la seguridad alimentaria global. Este impacto, como vemos, va a ser mucho más significativo en ecosistemas en países vulnerables. En este resumen que ven ahí, bueno, están algunas de las principales consecuencias predichas para la agricultura. Los países de vía de desarrollo reducirá el rendimiento de los cultivos más importantes, tendrá diversos efectos en el rendimiento de los cultivos en todas las regiones, afectará la producción de alimentos y de proteínas. Fíjense, la disponibilidad de calorías en 2050 no solo será menor que en el escenario sin cambio climático, sino que de hecho disminuirá en todo el mundo y particularmente en los países en desarrollo, etc. Y terminó recomendando que es necesario invertir agresivamente en mejorar la producción agrícola para aumentar la disponibilidad de calorías, principalmente para el tercer mundo. Acá hay un cuadrito que resume, que predice impactos sobre algunos cultivos, los principales del cambio climático, en dos escenarios, ¿no? El escenario CIRO y el escenario NCAR, y es porcentual. Entonces van a ver que en general se ven más afectados los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, arroz bajo riego, se predice bajo estos dos escenarios que va a tener una disminución de entre el 14 y el 18% en la producción en relación al escenario sin cambio climático. Es decir, que va a caer 20% la producción de maíz, de arroz en los países en desarrollo en relación a si estuviéramos en un escenario sin cambio climático, hacia el 2050. Y acá tienen todos los valores en negativo, significan obviamente disminuciones en la producción. ¿Por qué
¿Por qué los países desarrollados tienen un menor impacto? Bueno, porque tienen mejores condiciones para mitigar el cambio climático, ¿sí? Es decir, tomar acciones que permitan reducir un poco las consecuencias del cambio climático sobre la producción. Los países del tercer mundo no tienen las condiciones para tomar esos recaudos. En el caso particular de Argentina, lo que ven arriba es el gráfico de temperaturas, como, bueno, de carbono y de temperaturas, ¿no? A la derecha temperaturas, bajo los distintos escenarios. En cualquiera de los escenarios lo importante es que ustedes ven que la temperatura a nivel global aumenta. Por supuesto el rojo es el escenario más bravo, donde tenemos aumento de temperatura de promedio de 4 grados y después tenemos escenarios un poquito menos terribles. Argentina, que es el gráfico de abajo, sigue un patrón de incremento de la temperatura parecido, ¿no? Parecido al gráfico global. Pasamos de temperaturas promedio en el país en el 2000 de 14 grados y medio, promedios anuales, ¿no? En el peor escenario, temperaturas promedios anuales de 18 grados y medio, es decir, casi 4 grados de incremento en la temperatura promedio. Eso que en promedio no parece demasiado, en la práctica significa mucho. Esto es un poco cómo va, está chiquito, bueno, espero que lo entiendan, pero un poco cómo son un montón de escenarios, 2020, 2050 y 2080, escenario B1, es decir, logramos reducir en gran medida las emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto el impacto del cambio climático no es tan terrible, y A2 son escenarios donde no hacemos nada, seguimos emitiendo de la manera que seguimos emitiendo y bueno, vemos lo que pasa hacia el 2080. Hacia los colores más rojos, amarillos y rojos, son mayores aumentos de temperatura, de 4, 8 y más grados, y hacia los verdes son que la temperatura se mantiene. Entonces ven que el mayor cambio en temperatura se concentra en cualquier escenario, se concentra hacia el norte del país. Y las precipitaciones, ¿no? Estos son aumentos o disminuciones hacia los azules y morados son aumentos porcentuales, es decir, va a llover más, y hacia los rojos son disminuciones porcentuales, es decir, va a llover menos. Estos son cambios promedio, pero no es lo único que hay. También en muchos casos se da que la temperatura promedio o las precipitaciones promedio se mantienen, pero lo que cambian son los patrones, y eso se está viendo en Misiones. Si bien el volumen total de precipitaciones anual no cambia tanto, estamos viendo un proceso de estacionalización, es decir, las precipitaciones, que Misiones históricamente no es un ecosistema estacional, llueve todo el año, pero ahora estamos viendo que hay un proceso paulatino de concentración de las precipitaciones en una época del año y meses de sequía, que eso no es lo normal para nuestra región. Bueno, hay un montón en el aula virtual van a tener unos cuantos documentos subidos que analizan o predicen o proponen cosas en relación a la agricultura y el cambio climático, ¿no? Acá hay uno, suelos, producción agropecuaria y cambio climático, avances en la Argentina, es un documento bastante largo. Estrategia de extensión, los agricultores familiares y su adaptación al cambio climático. Impacto del cambio climático en la agricultura, bueno, en Argentina, en Venezuela, en Chile, todos los países del mundo y particularmente los países sudamericanos están estudiando mucho este tema y viendo cómo vamos a responder frente al cambio climático, en particular desde el punto de vista de la producción de alimentos. Ahí en el aula virtual van a tener un montón de documentos, un montón no, pero 3 documentos subidos, algunos más generales, otros más específicos, que estaría bueno que si les peguen una mirada, porque habla bastante sobre el tema de cambio climático y agricultura. Ya para finalizar entonces, la idea de esta práctica es que hagan un trabajo práctico que tiene como objetivo determinar el corrimiento potencial del cultivo de maíz en función del cambio climático en Argentina. Es decir, hoy, bueno, y ahora se los explico bien con las imágenes. Entonces, a partir del mapa del rendimiento actual, esto es cómo fue el rendimiento de la cosecha de maíz 2018-2019. ¿Sí? Ven que hacia los rojos más oscuros son zonas donde produjo más y hacia los amarillos zonas donde produjo menos, ¿no? Esto tiene que ver con muchos factores, pero bueno, asumamos para este práctico que está determinado por las condiciones ambientales. Es decir,
Las zonas más rojas, esta zona central del país, tiene condiciones de temperatura y precipitaciones óptimas para este cultivo en particular y por lo tanto rinde más. Hacia el sur y hacia el norte las condiciones ya sea de temperatura o de precipitaciones no son tan óptimas y por lo tanto rinden menos. Acuérdense que habíamos hablado de condiciones ambientales óptimas y subóptimas, ¿sí? La verdad es que no es lo único que influye, sino tiene mucho que ver con el manejo, la calidad de la semilla, los procesos que se utilizan en cada zona, etcétera. En el caso del maíz y otros cultivos no es solamente las condiciones ambientales, pero bueno, para simplificar en este práctico vamos a suponer que estas diferencias que vemos están determinadas por condiciones ambientales. Y acá van a tener dos mapitas, uno de precipitación media anual y otro de temperatura media anual. La primera idea es que ustedes determinen las condiciones óptimas de crecimiento del maíz en cuanto a precipitaciones y temperaturas. Es lo que hicimos en el práctico anterior. Entonces ustedes ven que esta es la zona más óptima, que corresponde con esta zona del país. Se fijan qué precipitaciones son óptimas. Y lo mismo para temperaturas. Se fijan cuáles son las temperaturas óptimas para el crecimiento del maíz. No sé, entre 15 y entre 15, 12 y bueno, podemos pensar que entre 15 y 17 grados, más o menos, un poquito más, un poquito menos, son las condiciones de temperatura media anual, son las condiciones óptimas para el desarrollo de este cultivo. Bien, y lo mismo hacen con precipitaciones. Una vez que hicieron eso, se van a mirar el escenario de cambio climático. ¿Sí? El escenario de cambio climático, lo que los numeritos que ven acá son los aumentos pronosticados de temperatura para el 2080. Es decir, acá en esta celda, por ejemplo, va a ser en promedio 4.7 grados más de lo que hace ahora en el 2080. ¿Sí? Entonces, de vuelta, se fijan cuál es la zona, cuáles son las temperaturas óptimas de producción del maíz, le agregan la temperatura que corresponde al mapita anterior de temperaturas y se fijan ahora qué zona del país va a tener esa temperatura óptima de producción, que es, si no me acuerdo mal, era entre 15 y 17 grados. Bueno, cuando ustedes le agregan estos valores al mapa de temperatura media anual que tienen antes, bueno, ¿qué zonas del país son las que ahora tienen las condiciones óptimas para producir maíz? Entonces, en este mapa de Argentina, esta era la zona original, ¿no? La zona óptima. Bueno, probablemente ya el óptimo no esté acá, porque las temperaturas van a aumentar, sino que el óptimo se haya desplazado a otro lado. Entonces, lo que quiero es que dibujen en este mapa de Argentina cuál es la nueva zona de producción óptima de maíz en función del nuevo escenario de cambio climático. No lo vamos a hacer para precipitaciones porque es un poquito más complejo, así que solo consideren la zona óptima de acuerdo a la nueva zona óptima para el 2080 de acuerdo a la temperatura.